Bienvenidos nuevamente al curso sobre la previsión social complementaria en Euskadi. Ya hemos tenido la oportunidad de tratar sobre qué son las pensiones y más concretamente del papel de las EPSVs. ¿Qué novedades nos esperan hoy? En esta ocasión vamos a tratar de los derechos de las personas asociadas y beneficiarias de las EPSVs. Me parece perfecto, ya que los derechos de estas personas son la clave, la razón de la existencia del sistema de pensiones estructurado mediante EPSVs. Como ya sabemos, la finalidad de una EPSV no es crear un patrimonio, sino pagar prestaciones a sus personas asociadas, de tal manera que cuando se jubilen, junto con la pensión pública, puedan vivir mejor. Es por este motivo que los activos de las EPSVs se deben invertir únicamente en interés de sus socios ordinarios y beneficiarios, y en caso de posible conflicto de intereses, la entidad debe velar porque la inversión se realice defendiendo únicamente el interés de las personas asociadas. ¿Te parece que revisemos ahora el tipo de socios que pueden existir en las EPSVs? ¿Vamos allá? Socios promotores, socios protectores y socios de número u ordinarios. Los socios promotores son aquellas personas físicas o jurídicas que participan en la creación y constitución de una EPSV y que por ello forman parte de sus órganos de gobierno. Los socios protectores son aquellas personas físicas o jurídicas que con su actividad y las aportaciones que realizan participan en el desarrollo y mantenimiento de la EPSV, sin obtener beneficio directo, pero sí participando en sus órganos de gobierno. Por último, los socios de número u ordinarios son aquellas personas físicas que pueden obtener alguna prestación para ellas o para sus personas beneficiarias. Observa que estos socios de número u ordinarios se dividen a su vez en activos, pasivos y en suspenso de aportaciones. Los socios activos son personas con derecho a alguna prestación para ellos o sus beneficiarios que realizan aportaciones económicas para sí mismas, propias o por terceros a su nombre, normalmente sus empleadores. Por otra parte, los socios pasivos son personas que, habiendo sido activos, pasan a ser perceptores de la prestación tras el acaecimiento de una contingencia cubierta, por ejemplo, la jubilación. Por último, los socios en suspenso, que son personas que, habiendo sido socios activos, no realizan en la actualidad aportaciones a la EPSV, ni propias ni por terceras personas a su nombre. Muy bien, ya sabemos qué tipos de socio hay, pero ¿son lo mismo los socios que los beneficiarios de una EPSV? No, te explico. Los beneficiarios son aquellas personas físicas que reciben una prestación de la EPSV tras el fallecimiento de un socio de número u ordinario y por su relación con él, por ejemplo, la prestación a favor del cónyuge viudo de un socio. Sin embargo, ambos socios de número y beneficiarios tienen derecho a participar o estar representados en los órganos de gobierno, Asamblea General y Junta de Gobierno. De acuerdo, me queda muy claro. Y ahora que ya conocemos las diferentes clases de socios, examinemos sus derechos. Dentro de los derechos que tienen las personas asociadas a una EPSV podemos distinguir entre derechos políticos y derechos económicos. Vale, veamos los derechos políticos. Derecho a elegir y ser elegidos para los cargos de los órganos de gobierno, Asamblea General y Junta de Gobierno. Es decir, tienen derecho de sufragio activo y pasivo. Derecho a participar en los órganos de gobierno de la entidad. Por último, también tienen derecho a ser informados de la situación de la entidad, alcanzando tanto a los socios activos y pasivos como a los beneficiarios e incluso a futuros socios. Veamos ahora los derechos económicos. Los socios tienen derecho a percibir las prestaciones establecidas en los estatutos y reglamentos de la entidad. Este es el derecho básico en el que se materializa la razón de ser de este sistema de protección social. Además, los socios tienen derecho a elegir la estrategia de inversión de su plan, pudiendo el socio optar entre diferentes planes de previsión de la entidad que normalmente tendrán diferentes niveles de riesgo. Finalmente, ¿los socios tienen derecho a rescatar los derechos económicos a partir del 10º año? Tanto en las EPSV individuales como en las asociadas es posible recuperar con carácter general los derechos económicos a partir del 10º año de permanencia en la entidad a contar desde la realización de la primera aportación. Este derecho, por lo tanto, no se contempla para las EPSV de empleo. Ahora que nos ha quedado claro el tema de los derechos de los socios y beneficiarios de una EPSV, puede surgir una duda. ¿Qué pasa si necesito presentar una reclamación? A todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido algún problema y necesitamos reclamar. ¿A quién me dirijo? ¿Quién defiende mis intereses como socio o beneficiario? Cierto. En este caso, los estatutos de la entidad deben recoger el régimen y el procedimiento para interponer, con carácter previo a la vía jurisdiccional, las reclamaciones que procedan frente a los acuerdos de los órganos de gobierno de las EPSVs, pudiendo someterse a fórmulas de mediación, arbitraje o conciliación. Se debe tener en cuenta que las EPSVs de la modalidad individual tienen adicionalmente que designar a través de la Asamblea General o un defensor o defensora del asociado,
que de manera profesional e independiente del socio protector o promotor vele por los derechos de los socios ordinarios y de los beneficiarios, resolviendo las reclamaciones que voluntariamente se les sometan. Así es. De todos modos, el Gobierno vasco debe atender las quejas y reclamaciones que presenten los socios y beneficiarios que deriven de presuntos incumplimientos por las entidades de la normativa vigente. La desatención de los requerimientos efectuados por el Gobierno vasco podrá dar lugar, según los casos, a la imposición de sanciones administrativas a las entidades. En todo caso, las personas asociadas y beneficiarias que consideren lesionados sus derechos podrán acudir a la vía jurisdiccional para tratar de hacer efectivos sus eventuales derechos. Es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y hasta aquí el capítulo sobre los derechos de las personas asociadas y beneficiarias del curso sobre la previsión social complementaria en Euskadi. Gracias.